Los mercados de esclavos de Charleston manejaban miles de transacciones cada año, pero solo una vez los subastadores de la ciudad se negaron a vender a un hombre sin advertencias escritas adjuntas a su factura de venta. El documento, conservado en una colección privada hasta 1987, describe a un jornalero de campo de 28 años, cuyos 3 dueños anteriores habían muerto en circunstancias que la policía de Charleston se negó a investigar más a fondo. En lo que hacía a este hombre tan peligroso no era la violencia ni la rebelión, las dos cosas que más temía la sociedad de las plantaciones. Era algo que las autoridades no podían nombrar, algo que hacía que comerciantes de esclavos, endurecidos por años de trato brutal, se persignaran y murmuraran sobre el juicio divino. La casa de subastas exigió que cada comprador potencial firmara un reconocimiento de que entendía los riesgos. Aunque el documento nunca especificó cuáles eran esos riesgos, 7 hombres pujaron por él ese día. Solo uno completó la compra, antes de continuar con la historia de lo que le ocurrió al comprador, que ignoró todas las advertencias. Necesito que hagas algo importante. Presiona ese botón de suscribirte ahora mismo, porque historias como esta, las que intentaron enterrar en sótanos de juzgados y archivos familiares, son de lo que se trata este canal. Y deja un comentario diciéndome desde qué estado estás escuchando. Quiero saber hasta dónde están llegando estos misterios olvidados de American ahora. Descubramos por qué los comerciantes de esclavos más experimentados de Charleston llamaron a esta venta el Mayo R. Error que jamás presenciaron. La transacción tuvo lugar el 14 de marzo de 1843 en Ryan's Mart, en la calle Chalmers, una de las casas de subastas más concurridas de Charleston. El edificio aún se conserva hoy en día, aunque pocos turistas entienden lo que ocurrió dentro de sus muros. Ryan se especializaba en lo que llamaban jornaleros de campo de primera calidad, hombres jóvenes con espaldas fuertes, capaces de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer en las plantaciones de arroz que convirtieron a la región baja de Carolina en una de las zonas más ricas de Estados Unidos en marzo. Era la temporada alta de compras. Los plantadores necesitaban trabajadores listos para la siembra de primavera, y Ryan Smart realizaba subastas 3 veces por semana para satisfacer la demanda. El hombre que llegó encadenado esa mañana no tenía nombre en el catálogo de la subasta. El registro lo enumeraba simplemente como Sujeto 41, masculino, edad estimada 28 años, origen en Virginia. Esto no era inusual. Muchos esclavos llegaban al mercado de Charleston despojados de nombres, historias, familias, todo, excepto los cuerpos que podían venderse. Pero el escribano de la subasta había añadido algo irregular en su entrada. Una anotación en tinta roja que decía: se aplican condiciones especiales. Véase al gerente antes de pujar. Thomas Yancey estaba al fondo de la sala de subastas esa mañana, observando los procedimientos con la atención calculada de un hombre que había hecho su fortuna sabiendo exactamente lo que compraba. A los 46 años, Yancey era dueño de la plantación Belmont, 4.000 acres de tierras de arroz ubicadas 20 millas al norte de Charleston, a lo largo del río Cooper. Había construido su riqueza lentamente, comprando propiedades pequeñas y consolidándolas, ganándose la reputación de ser un administrador cuidadoso que rara vez perdía dinero y nunca perdía el control de sus dominios. Sus vecinos lo respetaban, sus trabajadores lo temían del modo en que temían a todos los amos. Ni más ni menos, Ann Yancey había asistido a las subastas de Ryan durante 2 décadas. Podía evaluar el valor de un hombre en segundos al leer la fuerza en la anchura de los hombros, la resistencia en las manos callosas, los posibles problemas en los ojos. Había ido esa mañana buscando 3 jornaleros de primera para reemplazar a los trabajadores que había vendido con ganancias la temporada anterior. No había venido buscando misterios ni gangas que parecían demasiado buenas para ser verdad. A la subasta de la mañana transcurrió con normalidad durante los primeros 17 lotes. Hombres y mujeres se paraban en la plataforma mientras los compradores examinaban dientes, revisaban cicatrices de látigo que pudieran indicar rebeldía, y hacían las preguntas rutinarias sobre edad y experiencia. Los precios eran típicos para la temporada. Los hombres de primera calidad se vendían entre $900 y $1,200, las mujeres un poco menos, y los niños se valoraban según su potencial. Entonces el subastador llamó al lote 18. Y la atmósfera en Ryan Smart cambió. 2 cuidadores llevaron al hombre a la plataforma, y Thomas Yancey notó inmediatamente que mantenían distancia, parándose a un brazo de más distancia que la que mantenían con los otros lotes. El propio esclavo permanecía inmóvil en el centro de la plataforma, con las manos encadenadas frente a él y grilletes en las piernas que lo obligaban a mantener una postura cortada. Era alto, quizá de unos 6 pies,
con hombros anchos y manos llenas de cicatrices, propias de alguien que había hecho trabajos duros toda su vida. Su rostro no mostraba absolutamente ninguna expresión. Y eso fue lo que hizo que Yancey se inclinara hacia adelante con interés a la mayoría de los hombres, que se paraban en plataformas de subasta, mostraban algo en sus rostros a miedo, resignación, ira cuidadosamente oculta detrás de máscaras vacías, desesperación. Este hombre no mostraba nada. Sus ojos se movían por la multitud con el mismo interés leve que alguien tendría al observar nubes pasar. Cuando el subastador comenzó su discurso, la mirada del esclavo se fijó en un punto por encima de las cabezas de los compradores y permaneció allí, inmóvil, casi sin parpadear. Lote 18, anunció el subastador, con la voz cargada de la práctica y el entusiasmo propio de su profesión. Jornalero de campo de primera calidad, aproximadamente 28 años de edad, originario del Pittman de Virginia, constitución fuerte, sin dolencias visibles. Hizo una pausa, mirando sus notas. Se aplican términos especiales para este lote. Todos los postores interesados deben consultar con el gerente Talbot antes de participar en la subasta. Un murmullo recorrió la multitud. En 20 años asistiendo a estas ventas, Yancey nunca había escuchado un anuncio así. Tres hombres abandonaron sus posiciones cerca del frente y caminaron hacia la oficina del gerente, una habitación pequeña junto al piso principal de la subasta. Regresaron minutos después, dos de ellos negando con la cabeza, el tercero luciendo pálido. Ninguno retomó su lugar cerca de la plataforma. El tercer hombre cruzó la mirada con Yancey al pasar y le dijo en voz vaga: no lo hagas, Thomas. Sea cual sea el precio que pidan, no vale la pena. Yancey observó al hombre irse y luego volvió su atención a la plataforma. El esclavo no se había movido, no había reaccionado a los murmullos, ni a los postores que se marchaban, ni a nada de lo que pasaba a su alrededor. Esa quietud atrajo aún más a Yancey. Había pasado su vida entre hombres y mujeres esclavizados y había visto todas las formas de resistencia y adaptación que podían inventar. Esto era algo diferente. Se dirigió a la oficina del gerente Talbot. 3 hombres más esperaban en la fila delante de él. Escuchó mientras Talbot les daba a cada uno el mismo discurso en tonos bajos y urgentes. 2 se fueron de inmediato. El tercero, un plantador que Yancey conocía vagamente de la parroquia de Christchurch, se quedó para hacer preguntas. ¿Pero qué hizo exactamente?, insistió el plantador. Me dice que 3 dueños murieron, pero no dice cómo. Talbot, un hombre delgado de unos 50 años cuya familia había administrado Ryan's Mart durante 3 generaciones, abrió las manos en un gesto de impotencia. La documentación está incompleta. Lo que puedo decirle es que lo adquirimos en una venta testamentaria en Virginia. El albacea insistió en los términos especiales. Dijo: cualquiera que compre a este hombre debe entender que hay circunstancias que no pueden explicarse por completo. Eso no es una respuesta, dijo el plantador. Es la única respuesta que puedo darle, respondió Talbot. Si no está cómodo con la incertidumbre, entonces este lote no es para usted. El plantador se marchó. Yancey dio un paso adelante. Dígame todo lo que sabe, dijo Talbot. Lo estudió un largo momento, luego sacó una carpeta. Dentro había 3 documentos: una factura de venta de 1838, otra de 1840 y una carta escrita en papel caro, con la letra precisa de un abogado. Su primer dueño documentado fue un hombre llamado Harrison Kemp, plantador de tabaco en el condado de Pittsylvania, Virginia. Kemp lo compró en una subasta en Richmond, 1838. 14 meses después, Kemp fue encontrado muerto en el establo de tabaco. Folia cardíaca, según el médico examinador. Talbot tocó el primer documento. Lo interesante es lo que pasó en los 3 días antes de la muerte de Kemp. Continue, dijo Yancey. El capataz de Kemp informó que el plantador se había convencido de que los esclavos estaban conspirando contra él. Realizó interrogatorios, aumentó los castigos, interrumpió los horarios de trabajo buscando evidencia de una conspiración. En el tercer día de este comportamiento, lo encontraron muerto, sin marcas, sin signos de lucha, simplemente muerto en su establo a los 43 años, con un corazón perfectamente sano, según todos los exámenes que había tenido antes. Yancey esperó en el esclavo del que hablamos. Fue uno de los hombres que Kemp interrogó con mayor intensidad. El capataz anotó en su informe que este esclavo en particular había respondido cada pregunta con calma, sin mostrar miedo ni ira, y que la mañana después de cada sesión de interrogatorio, Kemp parecía más agitado que antes, más convencido de una conspiración, más seguro de amenazas. El capataz dijo que era como ver a Kemp discutir con sus propios pensamientos. ¿Y usted cree que hay una conexión?, preguntó Yancey. Le estoy diciendo lo que está documentado, respondió Talbot con cuidado. La herencia de Kemp vendió a sus esclavos para saldar deudas. Este hombre fue a parar a manos de un plantador llamado Virgil Stowe, en el condado de Halifax. Stowe duró 11 meses.
Se quitó la vida, se ahorcó en su estudio. Su familia encontró cartas que había escrito en los días antes de su muerte. Páginas y páginas describiendo sueños de los que no podía escapar. Certezas sobre desastres que nunca ocurrieron. Convicciones absolutas acerca de amenazas de personas que nunca lo habían amenazado. La habitación pareció encogerse de repente. Yancey se dio cuenta de que sus manos se habían tensado sobre el borde del escritorio de Talbot. El capataz de Stowe anotó el mismo patrón que el de Kemp, continuó Talbot. En las semanas antes de la muerte de Stowe, él empezó a prestarle atención especial a este esclavo. Interrogatorios, aislamiento, vigilancia particular, y cuanto más se enfocaba Stowe en el Pior Sei Vovia. La esposa del hombre dijo que su marido dejó de dormir, dejó de comer adecuadamente, pasaba horas mirando a la nada, hablando solo acerca de peligros que no tenían sentido. ¿Y el tercer dueño? La voz de Yancey salió más áspera de lo que había pretendido a un comerciante de Richmond llamado Dobbins, que lo compró en la venta testamentaria de Stowe, con la intención de revenderlo con ganancias. Dobbins lo tuvo 6 semanas antes de morir de lo que el médico llamó un derrame cerebral. Dobbins tenía 37 años, ningún problema de salud previo. En los días antes de su muerte, sus socios de negocios notaron un comportamiento errático, acusaciones sin fundamento, decisiones paranoicas, conversaciones que parecían continuar diálogos que nadie más había escuchado. Talbot cerró la carpeta. El albacea de Dobbins se negó a quedarse con el hombre. Incluso, temporalmente, lo envió directamente a nosotros con instrucciones explícitas de advertir a los compradores. Él escribió esto. Talbot le mostró a Yancey la carta. La letra era educada, controlada, pero el párrafo final había sido subrayado 3 veces a no puedo y no afirmaré que este hombre causó estas muertes. Solo puedo exponer lo que ocurrió. 3 dueños, 3 muertes, 3 periodos de paranoia y miedo en aumento antes de cada fallecimiento. Si esto es coincidencia, es la coincidencia más oscura que he presenciado en 20 años de práctica legal. Yancey leyó la carta 2 veces. Afuera de la oficina podía escuchar al subastador avanzando con los lotes restantes, su voz elevándose y cayendo con ritmos ensayados, aun cuando levantó la vista. Talbot lo observaba con una expresión que podía ser preocupación o algo completamente distinto. Aún está interesado. Tío Talbot. No era una pregunta. Quiero saber lo que usted piensa, dijo Yancey. Fuera de registro, ¿cree que hay algo en todo esto? Talbot permaneció callado un largo momento. Luego dijo, creo que 3 hombres murieron. Creo que hay documentación de comportamientos extraños antes de cada muerte. Creo que ese hombre allá afuera hizo un gesto hacia la sala de subastas. No ha mostrado una sola emoción desde que llegó aquí. Ni miedo, ni esperanza, ni ira, nada. En 30 años trabajando en estas subastas, nunca he visto eso. Todos muestran algo, pero usted cree que es peligroso. Creo que debería pensar muy cuidadosamente que está dispuesto a arriesgar para averiguarlo. Yancey volvió al piso de la subasta, justo cuando el subastador se preparaba para cerrar el lote, 18 sin ofertas. El esclavo seguía en la misma posición, con la misma expresión, los ojos fijos en ese punto por encima de la multitud. Yancey levantó la mano en $500. Dijo en el alivio del subastador fue palpable. Tenemos 500. Escucho 550. Todas las cabezas en la sala de subasta se habían girado para mirar a Yancey. Reconoció las expresiones, algunas de lástima, otras curiosas, otras satisfechas de que alguien más fuera tomado el riesgo. Ellos habían rechazado hacerlo en 500 a la 1, 500 a las 2. El mazo del subastador cayó. Han vendido al señor Thomas Yancey de la plantación Belmont por $500. La transacción tomó menos de 1 hora en completarse. Yancey firmó los documentos de compra, incluido un reconocimiento por separado indicando que había sido informado de las circunstancias especiales relacionadas con la adquisición. El gerente Talbot insistió en una última conversación antes de entregar al esclavo en su nombre, hasta donde sabemos. Es Isaac, dijo Talbot. Responde a él. Sigue instrucciones sin resistencia. Según los capataces que lo manejaron en Virginia, es un trabajador excelente. Nunca es perezoso, nunca desafiante. Nunca causa problemas con otros esclavos. Si no conociera su historia, pensaría que ha encontrado la compra perfecta. Pero sí conozco su historia, respondió Yancey. Sí, coincidió Talbot. Y por eso le digo esto directamente. Sí, algo extraño empieza a suceder. Si empieza a sentir o pensar cosas que no encajan con su carácter, documéntelo, escríbalo. Compártalo con alguien de confianza. El patrón con los dueños anteriores fue que guardaron sus preocupaciones para ellos mismos, hasta que esas preocupaciones se convirtieron en certezas. Y para entonces ya era demasiado tarde para que una perspectiva externa ayudara. Yancey le agradeció el consejo y organizó el transporte. 2 horas después,
Isaac llegó a la plantación Belmont en la parte trasera de un carro, aún encadenado, aún sin mostrar absolutamente ninguna emoción. Belmont se extendía por 4.000 acres, del paisaje de tierras bajas a campos de arroz formando geometrías precisas hacia el río Cooper, bordeados por espesos bosques de pinos y ciprese. La plantación sostenía a 67 trabajadores esclavizados, alojados en 2 hileras de cabañas detrás de la casa principal. Yancey empleaba a un capataz llamado Curtis Bell, un hombre metódico de Georgia que administraba la plantación con estricta rutina y violencia mínima. Yancey creía que la eficiencia provenía de la constancia, no del terror, y su enfoque había resultado rentable. Asignó a Isaac al equipo del campo norte bajo la supervisión de un conductor llamado Marcus, quien lavaba 15 años trabajando en Belmont. Marcus tenía autoridad para organizar tareas y mantener el orden entre los jornaleros. Yancey confiaba en su juicio. Solo obsérvalo, le dijo Yancey a Marcus esa primera noche. Quiero saberlo todo. Cómo trabaja, cómo interactúa, qué hace cuando piensa que nadie lo está mirando. Marcus estudió a Isaac, que estaba allí cerca, esperando su asignación de alojamiento. ¿Qué exactamente debo observar? Cualquier cosa inusual. Señor Yancey, con todo respeto, eso no ayuda mucho. Yancey no pudo discutirlo. Solo pon mucha atención. Informa cualquier cosa que valga la pena informar. La primera semana pasó sin incidentes. Marcus informó que Isaac trabajaba más duro que la mayoría. Nunca se quejaba. Seguía cada instrucción de inmediato. Se mantenía solo durante las breves horas de la tarde antes del anochecer, hablando solo cuando le hablaban, comiendo sus raciones solo mientras los demás se reunían en pequeños grupos sociales. Ese aislamiento preocupaba a Marcus más que una actitud desafiante. Un hombre tan callado, o está completamente quebrado, o piensa pensamientos que no quiere que otros vean, dijo Marcus. No creo que Isaac esté quebrado. ¿Qué le hace decir eso? Los hombres rotos miran a través de ti. Isaac te mira, te ve, solo que no reacciona a lo que ve. Para la segunda semana, Yancey notó que estaba pensando en Isaac, más de lo que ningún esclavo debería ocupar en la atención de un dueño. Se sorprendía mirando los campos del norte desde la ventana de su estudio, tratando de distinguir la figura de Isaac entre los trabajadores. También descubrió que algunas noches permanecía despierto, preguntándose qué pensamientos se movían detrás de ese rostro inexpresivo. A la pregunta lo irritaba. Tenía una plantación que administrar, correspondencia comercial que mantener, obligaciones sociales que cumplir, un esclavo, incluso uno con una historia inusual. No debía ocupar tanto espacio mental, pero no podía detenerlo. A la tercera semana llegó el primer incidente. Marcus informó que 2 trabajadores del campo se habían peleado, algo relacionado con que uno tomó las raciones de comida del otro en Curtisville. El capataz los separó y asignó un castigo. Nada unusual, excepto por un detalle que Marcus mencionó casi como un pensamiento tardío. Ambos hombres afirmaron que Isaac los había estado observando en los días previos a la pelea, solo mirándolos, con esa misma expresión vacía, y eso les había afectado los nervios, haciéndolos irritables y tensos. Lo están culpando a él por su propia falta de disciplina, dijo Bill cuando Yancey preguntó al respecto. Los hombres culparán a cualquiera antes que asumir responsabilidad. Quizá, dijo Yancey. Pero movamos a Isaac a otro grupo. Ponlo con el equipo del río, trabajando los campos del sur. El traslado ocurrió al día siguiente. Isaac se mudó a nuevos alojamientos, nuevas asignaciones, nuevas dinámicas sociales. Yancey se dijo a sí mismo que esto aclararía las cosas de una vez por todas, o los problemas seguirían a Isaac, o no. Lo siguieron. El supervisor del equipo del río informó tensión dentro del grupo. Nada que pudiera señalar específicamente, solo un ambiente de inquietud que no existía antes. Los trabajadores empezaban a molestarse entre sí por asuntos menores. Las rutinas se interrumpían por una ansiedad inexplicable en cuando se le presionó por detalles. El supervisor admitió que varios trabajadores se habían quejado del silencio de Isaac, de su falta de reacción a cualquier cosa a su alrededor. Les ponía nerviosos, decían. Los hacía sentir observados incluso cuando no estaba mirándolos. Son supersticiones tontas, declaró Bell. Esta gente se altera por cualquier cosa. Pero Yancey recordó lo que Talbot le había dicho. Si empieza a sentir o pensar cosas que no encajan con su carácter, documéntelo. Comenzó a llevar un diario anotando cada incidente, cada queja, cada momento en que la presencia de Isaac parecía correlacionarse con algún tipo de perturbación. A la cuarta semana, terminó con la primera pesadilla de Yancey. Soñó que estaba en sus campos de arroz al amanecer, observando a sus trabajadores realizar sus rutinas. Todo parecía normal hasta que se dio cuenta de que ninguno estaba realmente trabajando. Solo imitaban los movimientos, como si estuvieran actuando una obra. Mientras sus ojos permanecían fijados en algo detrás de él, se dio la vuelta y vio a Isaac de pie al borde del campo, perfectamente inmóvil,
observándolo con aquella expresión vacía, y de pronto, Yancy entendió que todo estaba mal, que toda su vida lo había llevado a ese momento, que el peligro lo rodeaba desde todas direcciones. Aunque no podía nombrar de qué forma llegaría, Anne despertó jadeando, el corazón golpeando con fuerza. La luz del amanecer filtrándose por sus ventanas en el sueño, se desvaneció como lo hacen los sueños, dejando solo una inquietud persistente. Para la hora del desayuno, lo había descartado como producto del estrés y la falta de sueño, pero esa noche trajo otro sueño parecido, y la noche siguiente, otro año. Un mes después de comprar a Isaac, Thomas Yancy se encontró de pie frente a la ventana de su estudio a las 3:00 de la mañana, incapaz de dormir, observando los alojamientos de los esclavos a lo lejos y preguntándose qué le estaba sucediendo. Las pesadillas se habían vuelto un evento nocturno. Durante el día, se descubría perdiendo la concentración en las conversaciones, su mente derivando hacia preocupaciones vagas que no podía articular. Su esposa comentó que parecía distraído. Su capataz le preguntó si se sentía bien. Mientras tanto, Isaac seguía trabajando en los campos, silencioso e inexpresivo, sin causar problemas directos, pero estando de alguna manera presente en cada problema que surgía y justo cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, el horror se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta ahora. Descubramos juntos lo que sucede después en las entradas del diario de Yancy de abril y mayo de 1843 revelan a un hombre intentando desesperadamente mantener una perspectiva racional mientras veía sus propios pensamientos volverse cada vez más poco confiables. En los apuntes comenzaron breves y factuales. 12 de abril. Isaac continúa trabajando de manera constante. No hay quejas de los supervisores. Los trabajadores reportan inquietud continua en su presencia. No puedo determinar si esto es preocupación genuina o contagio social. Para finales de abril, las entradas habían cambiado. Un 28 de abril. Otro, separado a los dos y asignado trabajos de castigo. Nada fuera de lo común, excepto por un detalle que Márquez mencionó casi como un comentario tardío. Ambos hombres afirmaron que Isaac los había estado observando en los días previos a la pelea, simplemente mirándolos con esa misma expresión vacía, y eso los había puesto tensos e irritables. Lo están culpando a él por su propia falta de disciplina, dijo Beal cuando Yancy le preguntó al respecto. Los hombres culparán a cualquiera antes que asumir responsabilidad. Tal vez, dijo Yancy, pero movamos a Isaac a otro grupo. Ponlo con el equipo del río trabajando en los campos del sur. El traslado ocurrió al día siguiente. Isaac fue movido a nuevos alojamientos, nuevos tareas, nuevas dinámicas sociales. Yancy se dijo a sí mismo que eso demostraría las cosas de una forma u otra. O los problemas seguirían a Isaac o no lo siguieron. El supervisor del equipo del río reportó tensión dentro del grupo. Nada que pudiera identificar específicamente. Solo una atmósfera de incomodidad que antes no existía. Trabajadores peleando por asuntos menores, rutinas alteradas por una ansiedad inexplicable. Cuando se le presionó por detalles, el supervisor admitió que varios trabajadores se habían quejado del silencio de Isaac, de su falta de reacción ante todo lo que lo rodeaba. Les ponía nerviosos, decían, les hacía sentir que estaban siendo observados, incluso cuando no lo estaban. En tonterías supersticiosas, declaró Beo. Esta gente se altera por nada. Pero Yancy recordó lo que Tolbert le había dicho. Si empiezas a sentir o pensar cosas que no son de tu carácter, documéntalo. Anne comenzó a llevar un diario, anotando cada incidente, cada queja, cada momento en que la presencia de Isaac parecía correlacionarse con algún disturbio. A la cuarta semana terminó con la primera pesadilla de Yancy. Soñó que estaba de pie en sus campos de arroz al amanecer, observando a sus trabajadores mover sus rutinas. Todo parecía normal hasta que se dio cuenta de que ninguno de ellos estaba realmente trabajando. Solo imitaban el trabajo como pantomima, mientras sus ojos permanecían fijos en algo detrás de él. Se giró y vio a Isaac de pie al borde del campo, perfectamente quieto, observándolo con esa expresión vacía. Y de repente Yancy entendió que todo estaba mal, que toda su vida lo había llevado a ese momento, que el peligro lo rodeaba desde todas direcciones. Aunque no podía nombrar qué forma tomaría ese peligro, Anne despertó jadeando, con el corazón golpeando, la luz del amanecer entrando por las ventanas de su dormitorio. El sueño se desvaneció como lo hacen los sueños, dejando solo una inquietud residual. Para la hora del desayuno, lo había descartado como producto del estrés y el mal sueño, pero esa noche trajo otro sueño, similar pero diferente, y la noche siguiente, otro año. Un mes después de comprar a Isaac, Thomas Yancy se encontró de pie en la ventana de su estudio a las 3:00 de la madrugada, incapaz de dormir, observando los cuartos de esclavos a lo lejos y preguntándose qué le estaba pasando.
Los sueños se habían vuelto frecuentes. Durante el día se encontraba perdiendo la concentración durante las conversaciones, su mente vagando hacia preocupaciones vagas que no podía articular. Su esposa comentó que parecía distraído. Su capataz le preguntó si se sentía bien ahí. A través de todo eso, Isaac trabajaba en los campos, silencioso e inexpresivo, sin causar problemas directos, mientras de alguna manera estaba presente en cada problema que surgía. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en las entradas del diario de Yancey de abril y mayo de 1843. Revelan a un hombre tratando desesperadamente de mantener una perspectiva racional mientras observa cómo sus propios pensamientos se vuelven cada vez más poco confiables. Las entradas comenzaron breves y objetivas. 12 de abril. Isaac continúa trabajando constantemente. Ninguna queja de los supervisores. Los trabajadores reportan incomodidad continua en su presencia. No puedo determinar si es preocupación genuina o contagio social. A finales de abril. Las entradas habían cambiado. 28 de abril. Otra noche de sueños. No puedo recordarlos claramente al despertar. Certeza de una amenaza sin origen. Mi esposa me preguntó 3 veces durante el desayuno si me sentía bien. Le dije que sí, pero noté mis manos temblando mientras sostenía la taza de café. Pasé la mañana revisando los libros de cuentas. Me encontré leyendo la misma página repetidamente sin comprender. Fui al campo para observar a los trabajadores. Cuando vi a Isaac, sentí una sensación inmediata de que él estaba esperando algo. ¿Qué? No lo sé, pero la certeza fue absoluta. El cambio en el comportamiento de Yancey no pasó desapercibido. Curtis Bell se lo mencionó a Marcus una noche a principios de mayo, sin saber que Marcus también estaba haciendo sus propias observaciones. Bell dijo que el señor Yancey había cabalgado hacia los campos del sur 3 veces ese día, siempre posicionándose donde podía ver a Isaac trabajar. Cada vez se quedaba quizá 10 minutos, sin decir nada, solo observando. Luego regresaba a la casa principal sin explicación. El hombre se está torturando a sí mismo por algo, dijo Bell. Y creo que los dos sabemos que... Marcus no respondió directamente. En cambio dijo, ¿has notado algo diferente en Isaac desde que llegó? Nada, en absoluto. Trabaja, come, duerme, no causa problemas, no hace amigos, solo existe. Exacto, dijo Marcus. En 2 meses no lo he visto sonreír, fruncir el ceño, enojarse, mostrar miedo, nada. ¿Has conocido a alguien que no muestre nada? Algunas personas son calladas. Callado no es lo mismo que vacío. He estado observándolo de cerca como el señor Yancey pidió. Es como ver a alguien que solo está parcialmente aquí. El cuerpo funciona, la mente funciona, pero algo más falta. Bell se movió incómodo. ¿Estás diciendo que hay algo antinatural en él? Estoy diciendo que no sé lo que estoy diciendo, pero sé que el señor Yancey está cambiando, poniéndose más preocupado, más centrado específicamente en Isaac. Y recuerdo lo que me dijo cuando Isaac llegó por primera vez, que observara cualquier cosa inusual. En desesperación, Rufus Yancey leyó la carta 3 veces, con las manos temblando al terminar. Caminó hacia su ventana y vio, ya visible en el camino, una carreta que se acercaba desde el sur. Incluso a esa distancia, podía ver que el conductor llevaba los caballos más rápido de lo recomendable. Podía ver a alguien sentado inmóvil en la parte trasera de la carreta. Isaac estaba regresando en Curtis Bell. Encontró a Yancey todavía de pie junto a la ventana cuando la carreta llegó. Señor, hay una situación, dijo Beal. El comerciante de Savannah ha devuelto a Isaac. Se rehúsa a recibir pago. Dice que no puede quedarse con él. ¿Qué debo? Ponlo en el cobertizo de aislamiento, dijo Yancey, con voz plana. Enciérralo, sin contacto con los demás trabajadores. Necesito tiempo para pensar, señor, con respeto. El cobertizo de aislamiento es para castigo. Isaac no ha hecho realmente nada. Hazlo. En el cobertizo de aislamiento era una pequeña construcción a unos 50 metros de los cuartos de los esclavos, utilizada ocasionalmente cuando alguien requería separación del resto. Tenía un piso de tierra, sin ventanas, y una puerta que se cerraba desde afuera. Se proveía agua y raciones básicas 2 veces al día. Ningún esclavo permanecía allí mucho tiempo. Estaba demasiado cerca de ser tortura para el estilo usual de administración de Yancey. Isaac fue encerrado allí. Entró sin resistencia, como hacía todo. Sin resistencia alguna, Ann Marquez supervisó la transferencia y reportó que Isaac no había mostrado emoción alguna, ni preocupación ni ninguna reacción ante su nueva situación. Es como encerrar un mueble, dijo Marquez. No creo que le importe dónde está o qué le pasa esa noche. Yancey se sentó en su estudio con la carta de Tate desplegada frente a él y su propio diario abierto en una página en blanco. Necesitaba pensar con claridad.
Necesitaba documentar lo que estaba ocurriendo con precisión. En lugar de pánico, Ann comenzó a escribir. 23 de mayo de 1843. He sido dueño de Isaac durante 73 días. En Istimpo, 3 personas distintas han reportado ansiedad severa y pensamientos paranoicos en su presencia. Yo mismo, mi capataz principal, Márquez, y ahora Rufus Tate, un comerciante experimentado que trata regularmente con esclavos difíciles. El patrón es consistente. La proximidad a Isaac correlaciona con aumento del miedo, sueño interrumpido y pensamientos obsesivos sobre amenazas que no pueden justificarse racionalmente. La pregunta ante mí es, ¿está este hombre causando estos efectos? ¿O los causamos nosotros mismos por conocer su historia? Evidencia a favor de causación. 3 dueños anteriores murieron. Múltiples supervisores e intermediarios reportan los mismos patrones psicológicos. Los efectos comienzan solo después de adquirirlo y terminan solo al separarse de él. En evidencia en contra de causación. Isaac nunca ha amenazado a nadie. Nunca ha actuado con violencia. Nunca ha hecho nada excepto trabajar como se le ordena. Cada problema ha ocurrido en las mentes de los observadores, no en la realidad objetiva. Si ignoráramos su historia, notaríamos algo inusual, pero no ignoramos su historia. Y ese conocimiento lo cambia todo. Estado actual. Isaac está encerrado en aislamiento. Siento alivio por su confinamiento, lo cual me inquieta. ¿Qué es exactamente lo que temo? ¿A un hombre que se queda de pie en silencio? ¿A un trabajador que obedece cada instrucción? ¿O temo mis propios pensamientos, los que sugieren peligros imposibles y desastres inevitables? No puedo venderlo de nuevo. Y eso es claro. Ningún comerciante lo aceptará después de la experiencia de Tate. No puedo mantenerlo en aislamiento indefinidamente. Es inhumano e impráctico. No puedo integrarlo de nuevo en las operaciones de la plantación, porque su presencia causa interrupciones psicológicas. Sea o no su culpa, ¿qué opciones quedan? Yancey dejó de escribir. Su mano había comenzado a temblar otra vez afuera. La noche había caído por completo. La plantación estaba en silencio, excepto por los sonidos normales a insectos, animales lejanos, el viento entre los pinos. Todo estaba exactamente como debía estar. Todo estaba perfectamente seguro. Entonces, ¿por qué se sentía como un hombre esperando su ejecución? La respuesta llegó a Yancey 3 días después, aunque no por deliberación racional. Llegó en forma de una conversación que escuchó entre Curtis Bill y un esclavo llamado Samuel, un hombre que había trabajado en Belmonte desde que el padre de Yancey era dueño del lugar. Estaban de pie cerca de la casa principal, sin saber que Yancey podía escucharlos a través de una ventana abierta. Samuel estaba hablando, su voz cargada con la autoridad cuidadosa de la edad y la experiencia. ¿Quieres saber lo que pienso?, dijo. Creo que ese hombre en el cobertizo les está mostrando lo que ustedes ya son. Los amos pasan cada día con miedo de nosotros. Miedo de que nos rebelemos. Miedo de que huyamos. Miedo de que envenenemos su comida o quememos sus casas o los matemos mientras duermen. Viven con miedo y lo llaman precaución. Viven con sospecha y lo llaman sabiduría. Y entonces aparece alguien que no hace nada, que no amenaza nada, que simplemente existe en su propio silencio, y de repente no pueden soportarlo porque los obliga a ver su propio miedo. Los obliga a reconocer lo que han estado sintiendo todo este tiempo. Eso es hablar como un tonto, dijo Bell, pero su voz carecía de convicción. ¿De veras, señor Yancey?, continuó Samuel. Él es un buen amo, en lo que cabe para un amo. Justo, controlado, piensa las cosas, pero compró a Isaac sabiendo que algo andaba mal, y ahora no puede dejar de pensar en lo que podría pasar, no en lo que está pasando, en lo que podría pasar. Eso no es culpa de Isaac, eso es el señor Yancey, haciéndoselo a sí mismo. A Yancey permaneció congelado junto a la ventana, sintiendo como aquellas palabras se asentaban en su entendimiento como piedras cayendo en agua quieta. Las ondas se expandieron hacia afuera, tocando todo lo que había experimentado, todo lo que había temido, todo lo que había registrado en su diario. En Samuel tenía razón. La comprensión llegó con claridad devastadora. Isaac no lo había amenazado. Isaac nunca había amenazado a nadie. Simplemente había existido con un silencio perfecto, una obediencia perfecta, un vacío perfecto. Y en ese vacío cada observador había vertido sus propios miedos. El aislamiento, la expresión vacía, la falta de respuesta emocional. Estas cosas no habían provocado paranoia. Habían sido espejos que reflejaban la paranoia que ya existía en la mente de cada propietario de una plantación. Harrison Kemp, el primer dueño de Isaac, se había convencido de conspiraciones de esclavos y lo interrogó hasta que su propia imaginación lo mató. Virgil Stowe había soñado desastres y amenazas hasta que se ahorcó, escapando de terrores que existían solo en sus pensamientos. El comerciante Dobbin se había destruido con sospechas sin fundamento alguno, y ahora Yancey seguía el mismo camino,
construyendo temores elaborados alrededor de un hombre que no había hecho nada, excepto ser incomprensiblemente silencioso. La revelación debería haberle traído alivio. Comprender debería haberlo liberado del ciclo. Pero en cambio, Yancy sintió que algo más oscuro se instalaba en su pecho, porque si Samuel tenía razón, si Isaac era solo un espejo, entonces, ¿qué significaba que 3 hombres hubieran muerto mirando ese espejo? ¿Qué revelaba eso sobre la naturaleza misma de la esclavitud? Sobre la psicología de ser dueño, sobre el miedo que sostenía cada momento de la vida en la plantación. Descendió las escaleras y salió afuera, encontrando a Samuel y a Bell todavía conversando cerca del cobertizo de herramienta. Ambos hombres se sobresaltaron al verlo acercarse. El rostro de Bell palideció al darse cuenta de que su empleador quizá había escuchado su conversación. «Samuel», dijo Yancy, con una voz firme a pesar del torbellino en su interior. «Has estado en Belmonte más tiempo del que yo lo he poseído. Conociste a mi padre. Has visto 3 generaciones de esta familia. Quiero que me digas honestamente, ¿alguna vez has visto a alguien como Isaac?» Samuel vaciló mirando a Bell, quien le dio un pequeño asentimiento de permiso. «No exactamente como él, no señor. Pero he visto a hombres volverse silenciosos de diferentes maneras. Algunos se quiebran bajo el peso y se quedan mudos, porque ya no queda nada por decir. Otros sostienen su silencio como un arma, negándose a darle al amo lo que quiere. Isaac es diferente, sin embargo. Él no está roto y tampoco está luchando. Simplemente está ausente, como si se hubiera apartado por completo de toda la situación. ¿Y tú crees que esa ausencia es lo que asusta a la gente? Creo que la gente necesita reacciones, señor Yancy. Algo que confirme que la estructura de poder tiene sentido. Isaac no ofrece esa confirmación. Él existe fuera de todo ese marco. Eso es lo que creo que les inquieta. No que pueda hacer algo, sino que no hará nada. No participará en la representación en la que todos los demás están atrapados». Yancy absorbió